Listo, ahora sí. Ok, tema para la clase del día de hoy, equidad e inclusión educativa. En su plataforma está ya las diapositivas y con todo igual aquí yo le voy a compartir las diapositivas que voy a estar utilizando para la explicación de la clase del día de hoy. Educación inclusiva y equidad. Voy a compartir pantalla. Listo. Dun, dun, dun. Listo. Muy bien. A ver, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Que ustedes puedan comprender qué es la educación inclusiva y la equidad educativa, cuál es la importancia y cómo se aplica dentro del aula también. Sí, ese va a ser el objetivo de la clase del día de hoy. Entonces, vamos a ver, para iniciar, sí quiero que preste atención a esta situación que le voy a poner, ¿sí? En una carrera, ¿sí? Todos deben llegar a la meta, ¿ok? Pero algunos empiezan más adelante y otros más atrás. Me imagino que usted, tal vez cuando tuvo alguna competencia cuando era niño o no sé, de carreras, hay una liñita, ¿no es cierto? Y el pie de los participantes debe estar atrás de la línea. Pero cuando uno pone el pie adelante de esa línea, dice, no, tiene que poner atrás porque tenemos que estar todos igualitos, todos debemos salir igual, ¿no es cierto? Del mismo punto, del mismo sitio. Es justo tratarlos exactamente igual, ¿sí? Es decir, unos está bien que estén más adelante, otros está bien que estén más atrás, todos deberían salir de la misma línea, ¿sí? Piensen en esa situación. Tal vez alguno de ustedes digan, bueno, pues no, si todos deberían salir de la misma línea para ser justos. Otros digan, no, tal vez los más pequeñitos, si es una carrera de edades diferentes, los más pequeñitos deberían salir desde más adelante y los más grandes de más atrás. ¿Sí? Algunos podrían decir eso. ¿Sí? Pero debemos tomar en cuenta que esa situación nos permite analizar una cosa. La educación enfrenta ese mismo reto, ¿sí? No todos, no todos parten del mismo lugar. Por eso hablamos de inclusión y equidad, ¿ok? No todos van a poder salir del mismo punto, ¿ok? En educación, no. ¿Listo? Entonces, ¿todos los estudiantes aprenden igual? Unos me dirán sí, otros me dirán no. ¿Tratar a todos igual es siempre justo? ¿Qué pasa con quien aprende más lento? ¿Sí? ¿Y con quien tiene una discapacidad? ¿Qué pasa? ¿La escuela debe adaptarse al estudiante o el estudiante a la escuela? ¿Mm? Preguntas que en relación a esto, ¿sí? Me permite analizar, ¿sí? Todo lo que conlleva inclusión, ¿ok? No todos aprenden de la misma manera. Tal vez unos necesitan un poco más de ayuda, ¿sí? ¿Quién se debe adaptar a quién? ¿Ok? Son cosas y situaciones que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Y de eso se trata la clase el día de hoy, ¿ok? Equidad en educación, equidad e igualdad, ¿sí? Vamos a ver igualdad e inclusión, ¿listo? Entonces yo digo, bueno, pues entonces, ¿qué es la educación inclusiva? ¿Sí? ¿Qué significa educación inclusiva? Es un enfoque educativo que busca que todos los estudiantes, sin importar sus características, sus capacidades, su cultura, su lengua o condiciones, participen y aprendan juntos en el mismo sistema educativo. ¿Sí?
sin importar cualquier situación, formen parte del sistema educativo. No podemos excluirlos, ¿sí? Aquí en educación no se excluye, no se separa y se adapta a la enseñanza, ¿sí? ¿A quién yo tengo que incluir en educación? La educación inclusiva considera estudiantes con discapacidad, ¿sí? Diversidad cultural y lingüística, distintos ritmos de aprendizaje, contextos sociales diversos, necesidades educativas específicas, talentos sobresalientes, a todos ellos incluye y a nadie excluye, ¿sí? Ni excluye ni separa. Sí, es decir, no le hago a un ladito, él como tiene algún problemita, le vamos a sentar en este rincón que esté ahí pintando mientras los demás niños con ellos sí trabajan. Cuidado. No podemos en educación excluir a nadie, separar a nadie del grupo. Todos forman parte de una misma comunidad para aprender. ¿Sí? ¿Y de quién depende que se cumpla eso, de que no se excluya a nadie? Del docente. ¿Sí? Del docente dentro de mí. ¿Ok? Entonces, ¿qué principios forman parte de la educación inclusiva? Que todos participen, que todos respeten, que haya adaptaciones pedagógicas, que haya un aprendizaje con apoyo. ¿Sí? Entonces aquí viene esta pregunta. ¿Qué es equidad educativa? Una inclusión total, un acceso igualitario. La equidad significa, porque equidad es muy diferente a igualdad. ¿Sí? La igualdad es a todos por igual, ¿sí? Si tengo 10 estudiantes, a los 10 les voy a dar un pan a cada uno, ¿sí? Si tengo 10 estudiantes, a los 10 les doy un lápiz a cada uno. Igualdad, todos por igual, ¿sí? Esa es la diferencia, todos reciben lo mismo. Y en equidad, cada uno recibe según su necesidad. Es decir, en la parte, pongamos un ejemplo en la parte educativa. En igualdad, todos hacen el mismo examen, todos, igualitos, no cambio nada. Pero en equidad, ajusto ese examen según las necesidades de cada estudiante, ¿sí? Si yo sé, por ejemplo, que tengo un estudiante, ¿sí? Que escribe muy lento, ¿sí? Que tiene problemas de motricidad, ¿ok? Entonces, el examen escrito no va a ser el mismo que les puse a los demás para esa persona, porque yo sé que no lo va a poder resolver con facilidad. Entonces, para él será un examen de respuestas múltiples, que él pueda ir solo subrayando las respuestas. Mientras el resto escribe sus respuestas, él solo selecciona. Estoy haciendo equidad según lo que cada estudiante necesita, ¿sí? No es lo mismo dar, ¿sí? Es dar lo necesario, lo que realmente requiere, lo que realmente el estudiante necesita. Entonces aquí viene la parte de, bueno, pues, ¿qué estrategias entonces de inclusión pueden haber dentro del aula? Hay adaptaciones de actividades, como por ejemplo, menos cantidad, ¿sí? Es decir, si al resto le puse 20 ejercicios, a Juanito que sé que le cuesta un poquito más, solo le pongo 5, ¿sí? Le doy más tiempo, es decir, el resto acaba en media hora, ¿sí? Y Juanito, tú acabas en 50 minutos. Doy apoyos visuales, ¿sí? Pongo imágenes, es decir, las actividades para el resto es un texto escrito, pero para Juanito tiene imágenes impresas para que entienda mejor, ¿ok? Hago instrucciones simplificadas. Al resto explico de manera general porque me capta rápido el contenido, pero a Pepito me siento al lado y le voy explicando paso a paso lo que debe hacer. ¿Ok? Para esto tengo un material diverso como audio, como imágenes, como textos, etc. Y hay evaluación flexible también en esta parte. Si tal vez sé que le cuesta escribir, le tomo una evaluación oral, ¿sí? Mientras el resto es escrita con el trabajo de manera oral.
¿ok? Entonces voy viendo cómo poder ayudar, ¿sí? Cómo poder hacer, cómo poder incluir. Entonces la educación inclusiva, ¿sí? La equidad en la educación no busca solo que aprendan igual, sino que todos puedan aprender, ¿sí? La equidad garantiza que cada estudiante tenga la oportunidad real de lograr. Ese es el fin. Eso es todo en educación, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer eso. Educación inclusiva y equidad, cuando decimos eso, hablamos de manera general, porque en todas las situaciones, regiones, etcétera, se tiene que cumplir. Entonces digo, ¿cómo es que se aplica la educación inclusiva aquí en nuestro país? ¿Cómo se corrobora de verdad que se cumpla? Y bueno, pues será que si alguien no lo hace, tiene alguna sanción. En Ecuador, la educación inclusiva se aplica mediante el principio de que todos los estudiantes tienen derecho a acceder, participar y aprender en el sistema regular con apoyo o adaptaciones necesarias. No se limita solo a la discapacidad, incluye diversidad cultural, lingüística, social y de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, todo esto se aplica en las adaptaciones curriculares, ¿sí? Que se ajusta a contenidos, que se ajusta a actividades, a evaluación, a tiempo, a recursos, etcétera. ¿Sí? Ahí es donde se va modificando. ¿Con apoyo de quién? Con apoyo del departamento de DESE, ¿sí? Departamento en el de consejería estudiantil, en el que hay un orientador, en el que hay un psicólogo, en algunos casos tal vez un trabajador social que está ahí pendiente y que nos da las directrices a los docentes de cómo es que debemos trabajar y adaptar el contenido. ¿Ok? Por eso hay planes educativos individuales en donde se trabaja con este estudiante a partir de adaptaciones curriculares. ¿Ok? Eso significa que equidad, sí, aquí en nuestro país es dar más apoyo, es comprender, es garantizar. ¿Sí? La Constitución del Ecuador, ¿sí? Reconoce el derecho a la educación, el derecho a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación, a la atención a la diversidad y educación para personas con discapacidad, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la LOEI también cuando aprendimos la materia de fundamentos de educación, veíamos, ¿sí? Si no estoy mal con ustedes, sí vimos la fundamentos y decíamos que dentro de los estatutos, de las normativas, estaba la Constitución del Ecuador, la ley orgánica, la LOI, que es la norma principal del sistema educativo ecuatoriano, que establece la educación inclusiva obligatoria, ¿sí? Que obliga también a la atención de necesidades educativas específicas, a la igualdad y equidad de oportunidades, a la no exclusión, a las adaptaciones curriculares, etcétera, ¿sí? Y ahí está. Inclusive también la Ley Orgánica de Discapacidades garantiza el acceso a la educación regular, ¿sí? A la no discriminación. Y el enfoque en cuanto a educación intercultural bilingüe también, ¿sí? Reconoce, es una norma ecuatoriana que reconoce la diversidad, las lenguas originarias, etcétera. ¿Ok? Entonces, debemos tomar en cuenta, ¿sí? Toda esta situación para poder incluir. Entonces, eso es equidad, ¿sí? Eso es equidad en la educación. ¿Ok? Dentro de este marco y todo lo que hemos hablado. Asegurarnos de que se cumpla dentro del proceso educativo cada una de estas normas. Pero, ¿y si yo, sí, yo como docente, o sea, ¿qué debo hacer yo como docente según la normativa? ¿Qué pasa si yo veo que no se está cumpliendo? ¿Qué pasa si yo veo que están discriminando? O sea, ¿qué debo hacer yo? El docente debe identificar necesidades, ¿sí? Es decir, miren, yo he visto a un niño que tiene, no sé, se distrae mucho en clases, ¿sí? O tal vez tiene algún problema, no capta rápido las cosas, se queda pensando. Entonces, ¿a quién reporto? Al DC.
El DES es el departamento de consejería que me permite, bueno, pues hace un análisis, hace un estudio, va analizando, entonces después de los estudios se aplican las adaptaciones, se ajusta la evaluación para evitar la exclusión y para garantizar la participación del estudiante en el proceso educativo. ¿Sí? Recuerda, no podemos dejar a nadie por fuera. No podemos dejar a nadie afuera, ¿sí? Eso corresponde a la parte de educación inclusiva, ¿ok? Yo me doy cuenta, yo ayudo, yo participo, ¿sí? Yo hago que todos mis estudiantes formen parte de y se sientan, ¿sí? Sientan que son personas, ¿sí? A quienes les prestamos atención, de quienes nos preocupamos, porque imagínese usted, ya siendo un adulto, ¿cómo se siente cuando está en un grupo y le excluyen? ¿Sí? Ay, me cae mal, ya, le hacemos a un lado. O sea, ahí viene mucho y entra mucho el valor de la empatía, cómo se siente la otra persona. Imagínese si es un niño, que el resto le haga a un lado, no es que él juega lento, no es que él trabaja despacio, es que él es como yo como docente, sí controlo esa parte, hago que mis estudiantes trabajen, ¿sí? Que le incluyan, que sepan que él es un estudiante más, que forma parte de ese curso y que todos deben ir en el mismo camino. ¿Cómo puedo yo adaptar mis métodos de enseñanza para poder satisfacer a mis estudiantes? ¿Sí? ¿Qué recursos de información necesito para enseñar de manera más efectiva a mis estudiantes? Algo, sí, un método importante en la parte de inclusión educativa que usted nunca se tiene que olvidar y siempre debe aplicar, sí, es la educación individual, la enseñanza individual. Esa es una metodología muy importante que usted no se debe olvidar y siempre debe aplicar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una metodología, ¿sí? Una metodología de enseñanza, ¿sí? Individual, estamos hablando, como su nombre mismo lo dice, de una metodología que se centra solo en ese estudiante, ¿sí? Es una enseñanza personalizada. Y cuando yo digo personalizada, me centro en ese estudiante. Es decir, es un enfoque que el docente adapta con contenidos, con actividades, con evaluación, según que las necesidades, según el ritmo, según las características de cada estudiante. No significa dar clases individuales siempre, no. Significa ajustar la enseñanza, ¿sí? A lo que el estudiante requiera. ¿Ok? No es que, bueno, como él necesita más apoyo, solo me voy acá y el resto, haga la página de tal libro y ya. No, a todos por igual, pero con esa persona tomo puntos, contenidos, metodologías diferentes, ¿sí? El principio de la enseñanza personalizada, sí, que incluye la atención a la diversidad, reconoce diferencias en ritmo, como habíamos dicho antes, en estilos de aprendizajes, en intereses, en habilidades, ¿sí? Que hace que el ritmo sea más flexible, es decir, cada estudiante pueda ir avanzando a diferente velocidad. No todos aprendemos de la misma manera, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que hago esa educación personalizada, tengo las metas claras, ¿sí? Tengo los objetivos específicos tanto para un grupo que trabaja completo como para mi estudiante que requiere una ayuda extra de mi parte. ¿Sí? Entonces, para yo aplicar la educación personalizada, primero debo tener un diagnóstico inicial para yo poder hacer actividades diferentes, opciones de tareas, apoyos específicos, una evaluación flexible, etcétera. ¿Sí? Entonces dirá, bueno, pues
Pero entonces, ¿qué estrategias de enseñanza personalizada puedo aplicar como docente? Porque usted va a tener esa diversidad de estudiantes también. Entonces, pero, a ver, ¿qué puedo aplicar? A ver, ¿qué aplicarían ustedes? A ver, ahora sí, quiero que participen. ¿Qué creen ustedes como docentes que harían si tuvieran un estudiante que tiene una necesidad especial? Tomando en cuenta lo que hablamos. A ver, ¿qué estrategia de enseñanza usted utilizaría de manera personal con un estudiante? ¿Sí? A ver, analice. ¿Qué cree usted que podría analizar? Por ejemplo, yo les digo, elijo una materia, lengua y literatura, ¿ok? Y les doy el tema, el cuento, ¿sí? ¿Cómo trabajaría en ese tema con un estudiante que tiene una necesidad específica dentro del aula? Tener paciencia a los niños y también, o sea, ayudarle y Ya, o sea, colaborarle un poco más. ya, importante que dijo Patricio, conciencia. Obvio, recuerde que esa parte es importante, ¿no? Porque miren, en cuestión de niños, ellos siempre preguntan, profe, ¿por qué Juanito es así? Profe, ¿por qué tiene así? ¿Por qué hace así? ¿Por qué es así? Ellos preguntan todo. Y están en todo, en lo que es y en lo que no es. Ellos están pendientes de absolutamente todo. Entonces usted como docente primero les hace ver que sí. Recuerda que los niños de esa edad también son celosos. Profe, ayúdame a mí, es que le ayudas más a él que a mí. Entonces yo como docente le digo, mira, le ayudo más porque el compañero, porque el amiguito necesita un poco más de mi ayuda. A ti también te ayudo, pero él también necesita ayuda. Entonces, mire, yo puedo hacer, ¿qué tipo de estrategias puedo aplicar? Una diferenciación de actividades. Eso es lo primerito que yo puedo realizar. Es decir, tengo el mismo objetivo, ¿sí? Pero con diferente nivel de complejidad. Ejemplo, un texto corto, ¿sí? Corto para mi estudiante que necesita. Es el mismo tema, pero a él le doy mucho más resumido. Y al resto tengo, bueno, pues un texto largo sobre el mismo tema. ¿Ok? Voy trabajando, es lo mismo, pero diferente nivel de complejidad. Otra estrategia, elección de tareas, ¿ya? El estudiante elige cómo demostrar su aprendizaje. Mientras, ¿sí? El resto o un grupo de estudiantes hace un resumen escrito, Juanito hace un dibujo de lo que comprendió del cuento, si estamos en el tema del cuento, ¿ya? ¿Sí? Ahí voy jugando con la elección de tareas. Tengo grupos flexibles, ¿sí? Porque trabajar en grupo, trabajar en equipo también es importante. Entonces, ¿qué hago? Voy por niveles, voy por interés, voy por necesidad de apoyo. Y algo importante, las tutorías. Mis tutorías siempre hago un acompañamiento puntual a aquellos estudiantes que necesitan un poco más de mí. ¿Sí? Mi rol como docente es diagnosticar, observar, ajustar actividades, ofrecer un apoyo diferenciado, dar retroalimentación. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil. Como les decía, en un ejemplo aplicado, ¿sí? Yo puedo decir, el mismo objetivo es comprender el cuento, ¿sí? Pero la profundidad es diferente, ¿ok? Entonces, en el uno, bueno, pues identifica los personajes, otro analiza la estructura, ¿sí? Otro escribe un microcuento. Y los que se les dificulte escribir, bueno, pues con ellos hacemos un video, hacemos una dramatización, pero estoy poniendo diferentes actividades con el mismo objetivo. ¿Ventajas de aplicar la enseñanza personalizada? Claro, fácil. La primera, favorece la inclusión, ¿sí? Esa es la primera. ¿Y que me permite a mí tener desafíos como docente? Claro, porque requiere más planificación de mi parte, más tiempo, más seguimiento, más diseño de materiales, porque tal vez para él tengo que diseñar un material diferente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí está la parte importante. ¿Sí? El de yo poder hacer este tipo de inclusión con mis estudiantes, ¿sí?
como les decimos, bueno, pues promover la diversidad cultural y lingüística es parte. Hoy en día hay mucha cantidad de niños de inclusión en las escuelas. Y a veces uno dice, ay, ojalá todos los estudiantes sean como Pepito, entregan a tiempo, son inteligentes, participan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero debemos tomar en cuenta que hay una diversidad grande y que es nuestra responsabilidad, ¿sí? Adaptar cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de estos estudiantes, porque a la final todos son importantes en el proceso, ¿sí? A todos debemos tratarlos por igual, sin discriminación, y eso, ¿sí? Y eso sale de nosotros. Si nosotros le excluimos, tenga a un estudiante, tenga por seguro, ¿sí? Que el resto también va a ser lo mismo, ¿sí? Al inicio yo les hice una pregunta y les dije, ¿la escuela debe adaptarse al estudiante o el estudiante a la escuela? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién debe adaptarse a qué? ¿El estudiante a la escuela o la escuela al estudiante? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? La pregunta. El estudiante a la escuela. El estudiante a la escuela, dice Fermín. ¿Ya? Muy bien. El estudiante a la escuela. La respuesta pedagógica actual, sí, actual, y la que sostiene la educación inclusiva es que la escuela es quien debe adaptarse al estudiante sin dejar de acompañar al estudiante para que se desarrolle dentro de la escuela en educación inclusiva. Pero es que ¿por qué la escuela debe adaptarse al estudiante? O sea, pero ¿por qué si se supone que tenemos tantos estudiantes, entonces a cada estudiante vamos a tratarle de forma diferente? No, esto es en educación inclusiva. ¿Sí? La escuela es quien debe adaptarse al estudiante, tratando de buscar las mejores estrategias, las mejores herramientas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de la mejor manera y que el estudiante al final pueda cumplir su objetivo. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de inclusión educativa ya hablamos de todos los que involucran, ¿sí? Necesidades especiales, discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí ahí es donde, bueno, pues yo como colegio me adapto a mi estudiante. No puedo decir, bueno, es que no, aquí se trabaja así, trabajamos con todos aquí y si le gusta bien y si no, pues ni modo, vaya a buscar otra escuela. No. Ok, tiene esto, mi hijo tiene esto, tiene este diagnóstico, etcétera. ¿Cómo podrían ayudarlo? ¿Cómo podrían trabajar? ¿Sí? Y ahí se va jugando. Y ahí se va haciendo, bueno, mire, le ofrecemos este tipo de metodología para trabajar con su niño, ¿sí? No es uno u otro de forma absoluta, es decir, un ajuste mutuo, pero la responsabilidad principal del cambio recae en la institución educativa. Es decir, usted me ofreció que iba a hacer esto, entonces que se cumpla con mi estudiante, ¿ok? Entonces, en el enfoque tradicional, sí, antes se pensaba que el estudiante era el que debía adaptarse a la escuela, ¿sí? Que todos debían cumplir con el mismo método, que todo, que quien no seguía el ritmo, pues no, era un estudiante vago, era un estudiante que no puede, era un estudiante dejado, etcétera. El problema general se excluía a muchos, ¿sí? Pero ahora el enfoque educativo actual, que es inclusivo, sostiene que los estudiantes son diversos, que hay un aprendizaje distinto, que tienen distintos ritmos y contextos diferentes. Entonces, por eso la escuela adapta metodologías, el docente ajusta sus estrategias, hay una evaluación flexible y hay apoyos y adaptaciones. ¿Sí? ¿Por qué es que la escuela es quien debe adaptarse? Porque la educación al final es un derecho, ¿sí? Es un derecho. Y la diversidad es la norma, no la excepción, ¿sí? La equidad exige apoyos diferenciados. La inclusión está respaldada por la normativa en la Constitución, en la LOEI, etcétera, ¿sí? Entonces el objetivo
es que absolutamente todos, niños, niñas, grandes, todos aprendan. El medio no importa cuál, pero todos aprenden, ¿sí? Entonces, cómo es que ya yo tengo que adaptarme al estudiante? ¿A través de qué? Adaptaciones curriculares, metodologías activas, enseñanza personalizada, tiempos diferenciados, accesibilidad, evaluación diferenciada, etcétera. El estudiante entonces no se adapta, o sea, ahí el estudiante no se adapta solo a la escuela. Claro, la final sí se adapta, pero con apoyo, ¿sí? Con apoyo. A través de nuestro apoyo, el estudiante va a ir adquiriendo y desarrollando habilidades, asume responsabilidades, aprende normas de convivencia, progresa en su autonomía, no se le deja nunca solo, sino que al contrario, lo vamos acompañando. ¿Sí? Entonces la escuela se adapta para poder incluir a los estudiantes y se desarrolla para participar. ¿Sí? Todos en el sistema educativo, en la comunidad educativa, todos son importantes, mucho más los niños que requieren de nuestra atención, de nuestro cuidado. Muchas veces en casa, no es que yo paso sola en casa, profe, porque mi mami se va a trabajar, ¿sí? Hoy Juanito vino triste, no vino como todos los días y le pregunto, Juanito, ¿por qué estás triste? Profe, es que hoy no desayuné porque no tenía para desayunar. ¿Sí? Y ahí vemos muchos casos en las que nosotros, bueno, pues tenemos que tratar de trabajar con cada uno de ellos. Es que viene de una escuela en la que le hacían bullying. ¿Pero por qué le hacían bullying? Porque tal vez estaba en silla de ruedas, ¿sí? Porque tenía, no sé, la manito chueca, no tenía un pie, no tenía una mano, porque le dijeron que tenía un retraso, ¿sí? ¿Y qué? ¿Quién hace que los niños se sientan así? Los adultos. La escuela educativa, aquella que no cumplió con incluir, con respetar ese derecho, con incluir al estudiante, ¿sí? Entonces, ahí está la lucha contra el acoso y la discriminación. ¿Cómo es que yo puedo evitar que un niño pase por eso? Ahí está toda esa parte. Miren, la educación inclusiva es un viaje, no un destino. Requiere de un compromiso constante para aprender, adaptarse y mejorar. Pero al hacerlo podemos ayudar a garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para aprender y para crecer también, ¿sí? Estos que ustedes ven aquí son los principios de la educación inclusiva que les había mencionado antes. Equidad, diversidad valorada, participación activa, ¿sí? Todo eso incluye, ¿ok? Yo puedo decir, ¿sí? Que a cada estudiante, ¿sí?